Lo que voy a tratar de hacer es compartir una serie de interrogantes o de problemas alrededor del trabajo docente, pero voy a entrar por una variable que en general no ha sido demasiado estudiada, que es el desprecio y bueno, y algo que uno podría llamar como el reverso mismo del desprecio, que es la consideración. Pensé que me preguntabas. Hace calor. Preciso de alguna manera contarles el motivo de este trabajo, ¿no? Brevemente, por supuesto. Como ustedes saben, la vida universitaria incluye cada tanto una buena dosis de aburrimiento. En mi caso, por decirlo de una manera educada, me aburren los exámenes de todo tipo, ¿no? Es cierto que en el Critón Sócrates afirma que una vida sin examen no merece ser vivida, pero estimo que se refiere al autoexamen o aquello que Michel Foucault llamaba el cuidado de sí, ¿no? Recientemente, y yo diría en el extremo opuesto de la cautela socrática, tuvimos una muestra de algarabía acerca de los exámenes y los aplazos, ¿no? Recuerdan lo que sucedió hace muy poco a propósito de la supuesta reforma acerca de la evaluación y qué sé yo, ¿no? A través de los aplazos y los exámenes que por un lado, no sé si vieron, me pareció a mí como muy interesante, que provocó escozor en algunas almas pedagógicas y en otras, como es en mi caso, una intensa alegría, ¿no? Yo celebré la discusión de punta a punta contra la prepotencia de algunos expertos que creen que para hablar se precisan títulos. Yo soy de los que piensa que cualquiera puede hablar y cualquiera puede opinar y que ese es un rasgo propio de la democracia. Diría más, es incluso la definición más precisa de la democracia, ¿no? Que cualquiera puede hablar, ¿no? Aun cuando no tenga ningún título para hacerlo. Lo cierto es que atrapado por el tedio, mientras que por enésima vez escuchaba con atención dispar las palabras de una de las tantas estudiantes de turno, casi como azarosamente reparé y súbitamente una intensa y furibunda línea rojiza que le recorría el hemisferio derecho de su cara, mientras sus manos, estábamos tomando un examen, ¿no?, casi anaranjadas y llenas de manchas, no encontraban un viejo pupitre donde esconderse. Recordé inmediatamente aquella instructiva anécdota freiriana sobre la virtud de no ser visto. ¿Recuerdan aquel ejemplo freiriano de un profesor progresista que los de alguna manera empuja a sentarse en ronda y eso que parece ser como una virtud termina siendo un oprobio porque las zapatillas del que está sentado no son del todo buenas, ¿no? Entonces, la gastada o lo que se llama la broma, ¿no?, acerca de las zapatillas, ¿no?, se vuelven como una especie de boomerang, ¿no?, que termina por ser de alguna manera una intervención un tanto obscena. Ustedes seguramente recuerdan que en un artículo de 1926, que se llama ¿Pueden los legos ejercer el análisis?, Sigmund Freud pone en cuestión el deseo de curar y prevenir, ¿no? El deseo de curar y prevenir todo. Inventa una figura que a mí me parece muy útil para pensar los problemas educativos, que es lo que él denomina el furor sanandis, ¿no?, una especie de compulsión a querer curar todo, ¿no? Por supuesto, la astucia freudiana no hace más que invitarnos, en este caso a nosotros, a los pedagogos, a pensar en otro tipo de furor, que ya no es un furor sanandis, sino que es algo que podemos llamar un furor educandis, ¿no? Entonces, a partir de este episodio del Rush y por supuesto del bendito azar, lo que empecé a hacer es a mirar con atención lo que antes no miraba, que eran las marcas que el examen va dejando en los cuerpos estudiantiles, ¿no? Los invito a que lo hagan, si es que se aburren, si no. Entonces,
También recordé que mi analista, a quien le mando un abrazo en el cielo, donde sea que esté, me contó una secuencia similar. Esta vez en plena dictadura, en los 70, alguien toca el timbre de su casa y Gregorio, que es su nombre, mira por la mirilla y en el instante mismo que mira por la mirilla lo que ve es la gorra de un policía, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. La misma raya estudiantil se hace presente, esta vez con otro tipo de miedo, pero bueno, 40 años atrás, ¿no? Alguien mira por la mirilla y de golpe una mancha en el cuerpo, en las manos, el sudor, bueno, algo que más o menos todos nos resulta familiar, ¿no? Por alguna razón, yo creo que los psicoanalistas dicen bien que lo más profundo es la piel, ¿no? Y yo creo que esa es la razón por la cual en el título de esta presentación se incluye la palabra desprecio. Bueno, luego de esta breve y tal vez superflua introducción, vamos a intentar ir al meollo del asunto. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es compartir con ustedes 3 presunciones que parecen organizar la tarea de enseñar. En segundo lugar, voy a compartir una hipótesis incómoda que desplaza el orden de los problemas pedagógicos, generalmente asociados a la falta de saber o a la más ramplona ignorancia, y sobre el final, si sobrevivo, intentaré describir en tono provisional algunos caminos posibles, algunas tímidas afirmaciones sobre los temas tratados. La primera de las presunciones es lo que llamamos la presunción de ignorancia, ¿no? La figura, por supuesto que no es mía, aparece en un texto muy atractivo de Philip Jackson acerca de las prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces, él dice ahí algo muy interesante, que para poder enseñar es preciso, casi obligatorio, presumir ignorancia, ¿no? Ustedes saben que casi todos los que estamos acá tenemos a mano una que otra versión de qué cosa es la ignorancia. Casi todos hemos cantado a viva voz el himno de nuestro Padre del Aula, y muy particularmente esa estrofa en la que se nos hace ver y oír la diferencia entre la razón y la ignorancia, ¿no? ¿Conocen, recuerdan, no? La razón en la noche de ignorancia, ¿no? Otro tanto acontece con uno de nuestros tangos más poderosos, ¿no? Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un buen profesor, ¿no? Un gran profesor. Y dice esto que es bien actual, ¿no? No hay aplazados, ¿no? Ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Entonces, tomar, por un lado, la idea de presunción de la ignorancia, que es acuñada, como les decía, por Philip Jackson, que es un heredero de John Dewey y del pragmatismo de William James. Jackson afirma que en ciertas ocasiones y con ciertos públicos, no en cualquier ocasión y con cualquier público, para poder trabajar uno tiene que presumir que el otro es un ignorante. Yo pienso que esa idea, que es tan familiar, nos manda derecho al corazón mismo de los problemas educativos, ¿no? O para decirlo más directamente, es probable, y solo probable, que muchos de nosotros amemos a los ignorantes, que, por otro lado, y esto es, creo yo, útil contabilizar, nos dan trabajo, vacaciones, ¿no? Obra social, y en ocasión, felicidad y prestigio, ¿no? Como dice Jacques Rancière, sobre el que volveré enseguida con alguna de sus ideas, si no tenemos algún ignorante cerca, lo que en general hacemos es inventarlo, ¿no? También lo podemos pensar de otra manera. No sé si alguna vez lo pensaron así, pero puede ser un ejercicio, ¿no? ¿Cómo se enseña al que ya está enseñado? ¿No? Porque hay situaciones en las que pareciera ser, quizás, tal vez, que la enseñanza es como redundante, ¿no? Imaginemos una clase en que súbitamente se ve interrumpida, ¿no? Cuando uno de nosotros está dando una clase y un alumno dice, ¿puedo seguir yo? No sé si alguna vez lo pensaron, ¿no? ¿Puedo seguir yo? Usted está hablando de Arquímedes. ¿Me deja a mí que yo siga? ¿Cómo sería la situación misma, ¿no? Algo similar decía una argentina muy lúcida,
que se ganó el premio Anagrama, que se llama Nora Catelli, respecto a la relación extraña que establecemos entre el fracaso escolar y la escuela. Fíjense lo que ella decía, que creo que ayuda mucho a pensar. Decía algo así como que el fracaso de la escuela es el triunfo de los pedagogos. A mí siempre me ha parecido como una idea muy atractiva, ¿no? Podríamos decirle así: ¿de qué vive un pedagogo, uno de los nuestros, yo por ejemplo, si la escuela funciona bien, ¿no? Una versión bastante parecida le hacía decir al genio de Nietzsche que los sacerdotes viven del pecado, ¿no? Efectivamente, no sé si se lo preguntaron, ¿de qué vive, ¿no? ¿De qué vive un sacerdote sin pecado, ¿no? O sea, ¿qué hace un sacerdote sin pecadores? Si a alguno de ustedes les interesa, escribí recientemente 2 textos, uno se llama Acerca de la bendita ignorancia y el otro se llama El desprecio en la noche de ignorancia, donde trato de avanzar con estas cuestiones, ¿no? En síntesis, son muchos los colegas que creen que con renovado fervor que la causa de nuestra desdicha es la ignorancia, ¿no? No solo porque están nuestros signos, ¿no? Sino porque parece recubrir la totalidad de nuestro trabajo, ¿no? Muchos de esos mismos colegas piensan que si despejamos la ignorancia, se acaban los problemas, ¿no? Casi todos conocemos alguna versión de las promesas de la sociedad del conocimiento, ¿no? ¿Recuerdan el paradigma de la complejidad o el auge arrollador de la neurociencia en sus versiones pedagógicas? Seguramente lo conocen ya a Stanislav Baczyrach o a Facundo Manes. No sé si saben que cada uno de ellos ha publicado libros que ya casi tocan el 1.000.000 de ejemplares, lo que es una cosa sumamente interesante para estudiar. No sé si conocen lo que se ha empezado a llamar la educación emocional, ¿no? Con sus pastores de turno. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el rabino Berman está piloteando esa idea. Es una idea que nació en Mendoza, entre Mendoza y San Juan, que para crecer se están juntando 2 firmas y es muy probable que nuestros hijos muy pronto tengan un espacio curricular, ¿no? Que se llame educación emocional, ¿no? Lucas Malaisi es uno de los muchachos que trabaja en esa dirección. Entonces, unos lo que prometen de alguna manera es sanación en base a la ciencia, ¿no? Como somos ignorantes, la ciencia nos va a despejar nuestra ignorancia y vamos a hacer las cosas mejor, ¿no? Otros, en lugar de la ciencia, lo que prometen es que la sanación viene de parte de las emociones y de los sentimientos, ¿no? Bueno, también sabemos que hay mucha gente que ama la didáctica de Paenza, ¿no? Yo mismo veo para tanto sus programas, que al menos tiene el valor de presentarse como ignorante, o también a las versiones de Felipe Piña. Bueno, a muchos les ha empezado a encantar esa figura reciente, y creo que se llama TED, ¿no? Nunca sé cómo se llama, en el que uno tiene muy poquito tiempo para comenzar, ¿no? Una teoría que alguien tardó 50 años en elaborar. Y probablemente lo conocen a un señor muy inteligente que se llama Daniel Innerarity, tiene ese nombre que es muy difícil de pronunciar, quien escribió un libro muy astuto que se llama La democracia inteligente, ¿no? Como tantos, ¿qué es lo que dice Innerarity? Fíjense, dice que somos deficientes y que tenemos fallos cognitivos. Y que el problema que tenemos es que vivimos en una sociedad del desconocimiento, que es una palabra muy atractiva, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad del desconocimiento. Yo los invito a que busquen azarosamente y van a ver que siempre aparece, sobre todo en la red social, algún experto que siempre es de Harvard, ¿no? Que siempre promete como alguna solución a esta relación extraña que tenemos con la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, mientras tanto, en la Argentina se discute si las notas deben ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, dice una experta, ¿no? Sobre el tema.
si el boletín de calificaciones es mejor que la libreta de trayectoria, si hay que buscar inclusión en detrimento del esfuerzo, ¿no? Mientras tanto, dice, y el tono ahí se vuelve siempre imperativo, bajo nuestras narices desfilan temas gigantes que ni vemos. Por ejemplo, no vemos que nosotros y nuestros hijos somos los analfabetos del futuro, ¿no? Entonces, la maniobra es más o menos siempre similar, ¿no? Yo identifico allí una falta, ¿no? Algo que funciona mal y me ofrezco como sanador, ¿no? Ya sea por vía de la ciencia o por la vía que ustedes quieran. Entonces, esta es la primera cuestión, la presunción de ignorancia. Una pregunta que uno podría hacer, ¿se puede educar sin presumir ignorancia? Es una pregunta, ¿no? Como para guardarla en algún lugar. Oh, perdón. Pero debo ser yo que no me acerco, ¿no? Bueno, después les repito lo que dije ayer a los que están. No, en serio les digo, después cuando terminamos ahí. Bueno, la segunda presunción, recuerden, la pregunta es, ¿se puede educar sin presumir ignorancia? La segunda presunción es lo que llamamos, ¿se escucha ahora? ¿No? A ver, hola. Hola. Más cerca del micrófono. Ustedes deciden que es suficiente, yo puedo parar inmediatamente acá. ¿No? Hola, a ver ahora. Hola, ahí. Hola, ¿se escucha mejor? ¿Un poco mejor? A ver con este. Hola. Ahora parece que sí, ¿no? Bueno, entonces vamos con la segunda presunción, que la llamamos la presunción de incompetencia. Ya no la presunción de la ignorancia, sino la presunción de incompetencia. La idea de la presunción de incompetencia, la pueden encontrar en uno de los últimos libritos de Michel Serres, ¿no? Que ustedes saben es un sabio y un epistemólogo encantador, historiador de la ciencia, que acaba de escribir un libro tan encantador como él, que se llama Pulgarcita, ¿no? Y se llama Pulgarcita a causa del uso que hacen los jóvenes de los pulgares con los celulares, ¿no? Entonces Serres, que tiene más de 80 años y que, insisto, de su sabiduría múltiple, pero que no tiene temor, miren lo que dice, se pone un poco antipático, ¿no? Y dice que los paradigmas cambian cuando los viejos se retiran de los ministerios, ¿no? Que es una versión interesante. Yo conocía bastante la de Thomas Kuhn, pero nunca había pensado en esto, que me parece una idea, por lo menos, para tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, Serres lo que hace de entrada es poner, fíjense, pone en entredicho la noción misma de transmisión, que como ustedes saben es inherente a nuestro trabajo, ¿no? A la eficacia de la transmisión. Y dice que, en cierta manera, el formato escolar está montado sobre esa presunción. Afirma también Serres que la escuela, y nuevamente se pone antipático, es como esas constelaciones que proyectan luz, pero que hace rato que palmaron, para usar una palabra educada, ¿no? Y miren lo que dice, afirma que la oferta sin demanda murió antes de ayer y que nadie acepta lo que no ha pedido. Es bastante interesante esa lógica porque la sufrimos en relación a las telefónicas, ¿no? No sé cuál es el número de insultos que devuelven cuando alguien los llama sin que uno lo haya pedido. Por supuesto que una cosa es el mundo de la telefonía y otra cosa es el mundo de la educación. Pero esta dice una cosa que para mí es muy atractiva para pensar. La oferta sin demanda murió antes de ayer, ¿no? Lo que viene a querer decir, creo yo, que hay algo en relación a esa relación entre oferta y demanda que está como al menos en cuestión, ¿no?
En relación a la fiebre evaluadora que mencionamos y que dio origen al título de este trabajo, dice que bajo la presión de las mamás compasivas y de la psicología, ¿no?, se abandona tan pronto la escuela y la evaluación invade la sociedad civil, que publica hasta el cansancio listas de las mejores ventas, reparte premios Nobel, Oscars, copas de metal de aleación, clasifica a las universidades, califica a los bancos y a las empresas, inclusive a los estados, y etcétera, etcétera. Dentro de otra perspectiva que mencioné recién, a la filosofía de Jacques Rancière, Rancière también piensa la presunción de incompetencia, la piensa con otras herramientas y asocia la capacidad a la política. Y afirma que la política empieza cuando se pone en cuestión la capacidad de decidir quién puede ver y leer los datos, ¿no? Es decir, quiénes son los que están en condiciones de poder ver, porque cuando uno dice yo puedo ver, está diciendo al mismo tiempo hay alguien que no puede ver, ¿no? Entonces, dice así: ¿quién está cualificado para decir lo que vemos y el sentido de lo que vemos? Y miren, la respuesta de Rancière es muy antipática también, ¿no? Porque él dice cualquiera, ¿no? La democracia, dice Rancière, es el poder de los cualquiera. Es el poder de los que no tienen título para ejercer la política, ¿no? El escándalo original de la democracia es precisamente ese, que es el gobierno de los que no tienen título para gobernar, ¿no? Entonces Rancière piensa esta presunción de incompetencia entre capaces e incapaces. Por supuesto, ¿qué hace? Rechaza la suposición de que hay personas que son capaces de ver y de prever y otros que solo pueden trabajar, ¿no? Que es un reparto de lo sensible bastante común. Nosotros pensamos que hay personas que solo pueden ver y prever y hay otros que están hechos para trabajar. Más aún, nos invita a hacer una cosa muy astuta, y es a romper el reparto entre los capaces y los incapaces, a suspender esa diferencia entre capaces e incapaces. Por otra parte, se detiene también, con su astucia habitual, con los que dicen no poder, ¿no? No poder, no voy a poder, no sé si voy a poder, ¿no? Es de alguna manera lo que se llama la lógica de la victimización, los que dicen no puedo, aquellos que están de alguna manera también retirados de la voluntad y de la atención, porque los invade la pereza, ¿no? Los que quieren huir del esfuerzo, dice él, decir no puedo es decir no quiero, ¿no? Rancière dice que decir no puedo es casi siempre decir no puedo. Yo no puedo quiere decir que empleo mi propia inteligencia para probarme que no puedo, ¿no? Entonces él lanza una pregunta muy interesante. ¿Quieres la igualdad o quieres la desigualdad? Pregunta Rancière. ¿Quieres consagrar tu inteligencia a probarte que eres incapaz o quieres probarte que eres capaz? La tercera presunción, y la más atractiva para mí, por lo menos en este momento de mi trabajo, es la presunción de conciencia falsa. Se trata, como decíamos recién, de los que hacen ver. El verbo, ¿no? Es muy común en nuestro trabajo, ¿no? No ves, no viste, no, yo te voy a ayudar a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Los que quieren recordarle a los otros lo que desconocen, ¿no? Los que quieren sacar a la luz, porque suponen que los otros tienen una conciencia distorsionada o faltante, ¿no? Generalmente los que presumen la conciencia falsa en los otros, por supuesto la nuestra siempre es verdadera, la que falla es la de los otros, están generalmente asociados a distintas versiones de la caverna, ¿no? Que todos estudiamos en las universidades y los profesorados, aman el acto mismo de mostrarle al otro, de hacerle ver, y usan una figura que es muy común en el campo educativo, que es la figura de la toma de conciencia, ¿no? Se supone que, ¿cómo revertimos la situación? Bueno, si tomamos conciencia. Con un amigo, Marcelo Zanelli, un amigo del alma, hace unos 3 años hicimos como una publicidad, inventamos una publicidad en los ratos de ocio entre Rancière y Serres,
y que consistía en lo siguiente, que era una agua mineral que se llamara Conciencia. Entonces dijimos, si hacemos el agua mineral que se llame Conciencia, hacemos la publicidad que es Tome Conciencia. Y por supuesto nos hacemos millonarios de una vez por todas. No sé si saben que hace muy poquito salió el agua mineral que se llama Conciencia, ¿no? Y esa debe ser la razón por la que yo estoy sentado acá y no en algún yate. Pero es interesante porque Julián Weich, que fue quien promovió, ¿no?, la agua mineral Conciencia, por supuesto generó todo un movimiento muy interesante. Fuera de la broma, Rancière afirma, fíjense, qué es lo que sucede con los tomadores profesionales de conciencia. Él dice que el cientificismo, ¿no? Recuerden, Rancière fue discípulo de Althusser, ¿no?, un discípulo díscolo, que justamente se pelea intelectualmente con Althusser y arma su propio recorrido. Él dice que el cientificismo a menudo quiere sacar a los dominados, podríamos poner ahí en dominados alumnos ignorantes, por medio de la ciencia. Pero miren lo que dice, haciendo esto no puede sino considerarlos como ignorantes, ¿no? Lo quiero sacar de su situación de dominación, pero haciendo esto no puedo sino considerarlo como un ignorante. Si lo quiero sacar es porque estoy presumiendo que solo no puede salir. El cientificismo, dice entonces, es la idea de que la ciencia del científico es la ciencia del ignorante. De algún modo se presume que los otros, en la versión que estoy compartiendo con ustedes, que es la versión de hacerle tomar conciencia a todo el mundo, no conocen el sentido de lo que hacen. Es una expresión muy común entre nosotros. ¿No ves lo que estás haciendo? ¿No? ¿Cuántas veces te lo expliqué? ¿No lo ves? ¿No? Hace falta que te haga ver lo que vos no podés ver. Entonces siguen una ilusión o les falta un conocimiento y precisan luz. Y las metáforas son todas lumínicas, ¿no? Son los portavoces, los superiores. Por supuesto, Jacques Rancière lo que hace es rechazar el reparto entre los que saben y los que ignoran. Y haciendo eso, por supuesto, nos mete a nosotros, ¿no?, en un problema porque como que tenemos que reubicarnos en la relación. Entre los hombres del ruido, dice él, y entre los hombres de la oscuridad. Voy a dar un solo ejemplo, pero está lleno de ejemplos al respecto, ¿no? Un repositor de supermercado. Yo hablo permanentemente con los repositores de supermercado porque leí una vez un cuento de Washington Cucurto, genial, que era sobre los repositores de supermercado. Entonces, si uno se acerca y le pregunta, ¿no?, ¿qué es lo que querés hacer? Bueno, la respuesta la sabemos todos, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere hacer cuando trabaja 8 horas frente a la góndola del supermercado? Bueno, lo que quiere hacer es irse, ¿no? Ese es el deseo más poderoso. Y de hecho los invito a que lo hagan, y que lo hagan, por ejemplo, en Pharmacity también, que es muy interesante, ¿no? Porque lo digo como en probar, ¿no?, empíricamente, a ver cuál es la reacción cuando alguien le pregunta al otro, porque la mayoría de nosotros, como dice mi vecina, que es filósofa, que vive en el mismo piso que vivo yo y que nos encontramos 20 veces por día, me dice siempre lo mismo, es nosotros están aislados, no nos podemos quejar porque hacemos lo que amamos, ¿no? Haciendo una diferencia, ¿no?, entre el que se supone que no ama lo que hace y que está a disgusto y que por lo tanto se quiere ir. Ahora, fíjense que es interesante. Pregunta, el repositor, el muchacho que está trabajando ahí, ¿no?, para sobrevivir, para llevar el sustento a su casa, ¿no tiene conciencia de la explotación? ¿Hace falta que alguno de nosotros nos sentemos al lado de él y le expliquemos, ¿no?, que le hace falta tener algún tipo de conciencia que le permitiría, ¿no?, darse cuenta? ¿Recuerdan esa película que a mí particularmente nunca me gustó, ¿no?, de una vez por todas, para poder salir del atolladero en el que está metido? Bueno, para dar un ejemplo, una colega socióloga, ustedes saben que entre la sociología y la filosofía en el campo educativo hay siempre algo que no funciona bien, posteó en la red social que había viajado al norte, ¿no?, había ido a Salta, entonces compungida por la pobreza, decía lo siguiente: voy a ir a capacitar, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema muy considerable, ¿no? Asociar, ¿no?, la falta de conciencia a la capacitación. Como dice Rancière una y otra vez,
el acto mismo de capacitar supone presuponer que el otro no está lo suficientemente capacitado, ¿no? Como afirma el filósofo, y una parte considerable de la filosofía estructuralista, el conocimiento de las razones de la dominación no tiene poder para subvertir la situación. No hay evidencias de que el conocimiento de una situación implique necesariamente resolver la situación, ¿no? O como también afirma John Elster, es otro sabio, la conciencia de clase, por ejemplo, o la misma toma de conciencia es un subproducto. ¿Qué es un subproducto? Bueno, es un estado emocional que no se produce de manera intencional, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, estuve la semana pasada en un simposio encantador sobre los afectos ahí en Flaxo, en Buenos Aires, y una de las colegas presentaba la relación que existió en la dictadura desde el punto de vista del erotismo, ¿no? Cómo alguien entraba a militar, ¿no? Y como los que deben haber acá, que son muchos que lo han hecho, como lo hice yo, como corresponde, la puerta de entrada era siempre algo vinculado al cuerpo, ¿no? Al amor, a la cercanía, a la amistad y a la fraternidad, ¿no? Entonces es bien interesante separar esos problemas, ¿no? No hay evidencia directa, ¿no?, de que la apropiación de un conocimiento resuelva una situación. Hace falta un plus que todos conocemos y que tiene que ver directamente con la acción, ¿no? Por lo tanto, no es que le falta conciencia y que se le despejamos la conciencia que le falta o la tapamos con un saber, vamos a resolver la situación. Porque si no, ya hubiéramos arreglado los problemas que tenemos y estamos bastante lejos en muchos casos y en otros no. En conclusión, la ignorancia, a pesar de todo el alboroto cognitivo, muchas veces parece sentarnos bien, ¿no? Nada mejor, y esto lo escribí hace 15 años, que tener un buen ignorante cerca, ¿no? ¿Qué haría? ¿O qué es lo que estoy pensando que se podría hacer, ¿no? Yo le haría una serie de oposiciones. A la presunción de ignorancia le opondría la igualdad de inteligencias, la presunción de igualdad de inteligencias. No tenemos manera de probar eso, dice Rancière, empíricamente, ¿no? Pero lo podemos presumir. Podemos establecer una relación pedagógica en la cual el punto de partida no sea la presunción de ignorancia, sino la presunción de inteligencia. Por supuesto, Emilia Ferreiro, Vygotsky y Flavia, que esto lo conocen mucho mejor que yo, les podría dar una explicación mucho más certera de la que yo tengo en este momento, ¿no? A la presunción de la incapacidad yo le opondría la capacidad de cualquiera, que es lo que mencioné hace un rato, ¿no? Cualquiera puede hablar. Y ese es el escándalo mismo de la democracia, ¿no? Cualquiera puede hablar. No hace falta tener títulos para hablar, ¿no? Y la tercera, la presunción de la conciencia falsa, ¿no? A la conciencia evidente de la dominación y el reconocimiento del hiato entre la situación y la resolución. Yo le opondría entonces a la presunción de la conciencia falsa la conciencia evidente, que es la que tiene el pibe que está en el supermercado y que mira el reloj porque se quiere ir, como cualquier otro trabajador que no disfruta de lo que hace. Es más, el mismo Rancière dice que el movimiento de obreros se funda cuando se le quitan horas al trabajo, ¿no? Cuando los obreros deciden salir, robarle una horita al trabajo para hacer una revista o para hacer otra cosa que tenga que ver con un futuro posible, que no sea el estar todo el día 8 horas pegado a la góndola que produce frío y otro tipo de cosas. Entonces, lo que usé de alguna manera para compartir con ustedes este texto es la noción del desprecio que les había mencionado al principio. No sé si recuerdan los más viejos, hay una película de Godard, clásica, que está inspirada en la novela de Alberto Moravia, que es del mismo nombre, el que vuelve a hablar en esos términos es Rancière. Fíjense lo que dice, ¿no? Que a mí me parece muy interesante. Miren lo que afirma. Dice, el primer mal intelectual no es la ignorancia. Bueno, yo creí durante mucho tiempo que era al revés, ¿no? Que el único problema que teníamos era la ignorancia. Despejada la ignorancia, el mundo iba a ser un lugar mejor. Él dice, el primer mal intelectual no es la ignorancia, sino el desprecio. Y el desprecio hace al ignorante.
y no la falta de ciencia. Y el desprecio, agrega, miren, no se cura con ninguna ciencia, sino tomando el partido de su opuesto. ¿Cuál es el opuesto del desprecio? Y él es una palabra muy bonita, que la estamos trabajando ahora intensamente, que es la consideración, ¿no? Entonces, miren lo que hace. Y es una hipótesis, ¿no? Podemos ir por varios caminos, pero ¿cuál es la hipótesis? Invertir un poco la lógica, es decir, el problema que tenemos no es la falta de saber, ¿no? Que además, recuerden, desde lo que vivimos, ¿no? Porque es el trabajo que hacemos, es producir ignorancia para poder después explicarle a los demás lo que no saben. Él dice, no es la falta de saber, sino el desprecio. Y el desprecio no se cura con saber, ¿no? Sino con consideración. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir Rancière cuando dice eso? Bueno, miren, el desprecio es un concepto impuro. Recuerdo en alguna época estudiábamos con amor en las aulas de humanidades a Ernesto Laclau, lo seguimos por todos lados, éramos como unos fans, y uno de los hallazgos de Ernesto Laclau, más allá de los amores o los desamores políticos que tengan con él, es la teorización acerca del carácter impuro de los conceptos. Es decir, el desprecio, para identificar el desprecio hace falta identificar al mismo tiempo que es aquello que lo impide, ¿no? O sea, el aprecio. Él decía, para entender la noción de consenso, si alguien quiere ponerse en acción en términos de consenso, hay que incluir, decía él, sí o sí, el disenso, o usaba otra palabra, la coerción. Él decía, no hay consenso sin coerción, es una especie de relación, ¿cómo se dice? Parasitaria, ¿no? O sea, inevitable. Y por supuesto el más grande de todos esos conceptos que lo inventó el Sigmund Freud es, bueno, recuerdan lo que decía de alguna manera, el inconsciente no es el reverso de la conciencia, sino aquello que impide a la conciencia constituirse plenamente, ¿no? Y eso aparece, como leímos todos, en los fallidos, en los lapsus, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el desprecio circula por todos lados, ¿no? Hace muchos años hicimos con Graciela Frigerio en el SEM, cuando ella trabajaba con Gabriela Dicker allí, si recuerdan, hicimos un seminario que se llamaba Escuela de Noche, y lo que proponíamos era identificar lo que sucede dentro de la escuela de noche, porque vieron que hay una escuela de noche y una de día. La escuela de día la conocemos muy bien, la de noche también, pero la decimos en silencio. Por ejemplo, lo que sucede en los micros, lo que sucede en los baños, ¿no? Lo que sucede en los campos de deporte, lo que sucede con las formas contemporáneas de la humillación, y aprovecho y digo, para mí no caben en la palabra bullying, que es un problema. Entonces tratamos de hacer eso y lo que identificamos ahí es las altas dosis de desprecio, ¿no? Empezamos a tomar de la literatura, que es vasta y amena en nuestro caso, en Argentina, sobre fragmentos donde se ve con claridad las formas del desprecio. Miren cómo lo define Spinoza. Spinoza dice que el desprecio se suscita a raíz de la representación de una cosa que impresiona tan poco al alma que ésta, ante la presencia de esa cosa, tiende más bien a representar lo que en ella no hay de lo que hay, ¿no? ¿Qué es el desprecio? Básicamente, encontrar en el otro nada, ¿no? Nosotros usamos una palabra que es ningunear, ¿no? Es una palabra bastante poderosa, ¿no? Entonces dice, esta misma definición incluye un componente de negatividad asociado directamente a la existencia, ¿no? Al que despreciamos, para nosotros no existe directamente, ¿no? Yo suelo dar un ejemplo familiar, que cuando uno entra a una casa que por primera vez que no conoce, y por ejemplo saluda a la madre, saluda al padre, la señora que trabaja en la limpieza no la saluda, sigue saludando a los hijos y qué sé yo, ¿no? Básicamente no solo por una cuestión de empatía, sino desde el punto de vista teórico, ¿no? ¿Qué sucede ahí empíricamente? Y bueno, que no existe, no tiene lugar en la existencia, no está, ¿no? De ahí que
los efectos políticos, como todos sabemos, están casi todos vinculados en la noción de visibilidad, ¿no? Que en el campo educativo y en el interior del campo escolar no está, creo yo, del todo planteada, ¿no? Entonces se desprecia lo que no se existe ni se ve, lo que no califica, lo inexistente, ¿no? El desprecio también puede describirse como desatención o irrespeto. En un estudio sobre el desprecio de las masas, un filósofo alemán que tuvo una larga discusión con Habermas, o con Habermas, si recuerdan, que se llama Peter Sloterdijk. Él sigue la senda de Spinoza y miren cómo lo define, cómo define el desprecio. Como el fracaso de un objeto en su intento de conseguir la atención del alma, de lo demás, ¿no? Es el fracaso, ¿no?, de un objeto en su intento por conseguir la atención del alma. Y afirma que en las sociedades en las que vivimos el desprecio se ha vuelto epidémico. Por otro lado, lo asocia a la falta de reconocimiento y sostiene que negar el reconocimiento significa despreciar, del mismo modo que rechazar y desestimar un contacto posible significa sentir repugnancia. Este sentimiento, dice Sloterdijk, de menosprecio que está habitualmente asociado a la pobreza, miren lo que dice, ha dejado de ser un afecto reservado para los que están en la oscuridad, para los excluidos y los extranjeros, ¿no? Piensen en nuestros abuelos. Ya no se extiende solo a los bárbaros u otras molestias, ¿no?, sino que es de alguna manera generalizado. Entonces, es interesante volver a detenerse en lo que no hay, ¿no?, aunque parece una trivialidad. Para nosotros educadores, ¿cuál es la relación que tenemos con lo que no hay? ¿No? ¿Qué es lo que no hay? Como hemos visto, se supone que lo que no hay es saber, ¿no? Ahí se supone que ignorancia. Por un lado podemos hacer el ejercicio de pensar que las intervenciones pedagógicas están basadas en el desprecio. Es un ejercicio, ¿no? Es antipático, pero es un ejercicio. Uno puede decir, a causa de la falta de previsión instintiva de la cría sapien al nacer, ¿no?, de su debilidad crónica que todos estudiamos alguna vez, entonces uno puede hacer cualquier tipo de experimento con lo que nace, ¿no? ¿Recuerdan la figura de la eugenesia clásica, ¿no? Por supuesto que esta idea no es mía, es de Philippe Mérieux, ¿no?, que nos advirtió a todos ya hace mucho tiempo atrás sobre la fantasía de la fabricación. Hay allí, como todo el mundo sabe, alguna forma del desprecio, ¿no? Por otro lado, tal vez no se trate siempre del desprecio al niño o al alumno. Es muy raro que alguien desprecie a los niños, aun cuando mi amiga Ana Abramovsky escribió un libro maravilloso y formidable que se llama Maneras de Querer, editado por Paidós, donde ella entrevista a varios maestros y profesores que manifiestan abiertamente el desprecio, ¿no?, y otras cosas hacia los niños. Lo que yo digo es que no es hacia el niño y a su fragilidad, no es hacia el niño, sino a la situación de fragilidad en la que el niño vive, ¿no? O lo podría decir, no se desprecia al niño en general porque se dice que se lo ama. Recuerden que 7 de cada 10 de los que ingresan a la docencia, al parecer, cuando les preguntan por qué ingresan, dicen es porque amamos a los niños, ¿no? Entonces, lo que se desprecia es la situación en la que se lo coloca, ¿no? Y Sloterdijk da dos ejemplos que me parece que son útiles, ¿no? Por un lado, la idea misma de desarrollo, que es inherente a nuestro trabajo, ¿no? Para desarrollar al otro, dice Sloterdijk, hay que presuponer que el otro no está suficientemente desarrollado, ¿no? La verdad que yo nunca lo había pensado, ¿no? Esa es la única virtud de nuestro trabajo, es encontrar los que piensan lo que nosotros no podemos pensar. Fíjense, para desarrollar al otro yo tengo que presuponer que no está suficientemente desarrollado. Para hacerle tomar conciencia al otro, tengo que presuponer que no está suficientemente concientizado, ¿no? Esto le hace decir al mismo Sloterdijk que los destinatarios no han llegado a convertirse en lo que son. No está suficientemente desarrollado, no está suficientemente concientizado, no sabe, etcétera, etcétera. Hago una pregunta y es solo una pregunta. ¿No es eso una forma palmaria del desprecio? ¿No? El problema
Es que tengo 5 minutos. Dice Rancière, no es hacer sabios. El problema que tenemos no es hacer sabios. Él dice, el problema es elevar a quienes se creen inferiores en inteligencia. Hacerlos salir del pantano en el que se pudren, no el de la ignorancia, no se pudren en el pantano de la ignorancia, sino en el del desprecio de sí mismos, ¿no? Fíjense, en el desprecio de sí mismos. Bueno, en los 5 minutos voy a simplificar mi final, ¿no? El remedio, como dice Rancière, y yo suscribo esa idea, al desprecio no es el saber sino la consideración. ¿Qué es la consideración? Bueno, quien ha avanzado más y mejor, según mi perspectiva, es Richard Sennett, ¿no? En un libro hermoso, su último libro, que se llama Juntos, y que lo acabamos de ver en vivo aquí en este escenario, ¿no? Un montón de gente haciendo cosas juntas. Sennett es como el campeón mundial de la teorización acerca del fracaso, ¿no? Dice que lo que nos falta es la cooperación, que la cooperación escasea, ¿no? Y miren lo que dice, que se trata mucho menos de un valor que de una habilidad. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Es que no somos hábiles, o sea, no somos buenos, y lo cito de memoria, para tocar los instrumentos sociales. Acabamos de ver cómo tocaban los instrumentos. Él dice, si queremos cooperar con los demás, tenemos que aprender a tocar los instrumentos sociales. Lo define, a la cooperación la define como un intercambio entre más de dos, o uno o dos, en los cuales las personas salen beneficiadas, ¿no? Es decir, ¿qué es la cooperación? Una relación en la cual yo, después de haberla pasado, salgo como enriquecido y beneficiado, ¿no? Dice que cooperar con los iguales no genera ningún esfuerzo, y el asunto es cooperar con las personas que no nos caen bien, ¿no? O los que no entendemos. Por otro lado, dice que, como les decía, estamos descualificados, y da como ejemplo para practicar y subsanar esa falta de cualificación para cooperar con los demás, la música. Y voy cerrando, ¿no? ¿Qué dice? Dice que hay una figura bien distintiva que es la del solista, y hay otra figura distintiva que es la de la orquesta o la banda, lo que sea, ¿no? Entonces él dice una cosa muy atractiva. Uno puede practicar solo. Y de hecho los que practican, y todos acá practican algo, todos saben hacer algo muy bien, ¿no? No da para preguntarles qué, pero es interesante, ¿no? Van a su casa y practican. Sennett dice, es insuficiente porque después tenés que ir a tocar con la banda. Cuando tenés que ir a tocar con la banda, el panorama cambia inmediatamente, ¿no? Y él usa la música porque le permite mostrar cómo se relaciona el solista con la banda, ¿no? Y a eso es lo que él llama cooperación, ¿no? Dice que para que eso funcione uno tiene que salir de sí y abandonar el fetiche de la aserción y usar el modo subjuntivo, ¿no? Es como si les dijera, y además los invito a que lo hagan a ver si funciona y después me escriben si funciona. Uno llega a su casa y en lugar de decirle qué hay de comer, es decir, ¿qué te parece si quizás, a lo mejor, tal vez, nos podríamos comer un guisito, ¿no?, esta noche? Aunque parezca trivial, y de hecho hay varios teóricos que se lo quieren comer a Sennett a causa de su supuesta ingenuidad respecto a cómo luchar contra el desprecio, él dice que funciona, y de hecho efectivamente funciona, ¿no? Termino. Cierro tranquilo, sí. Dice, para poder cooperar con los otros, miren lo que dice, que es una cosa muy, muy difícil, por lo menos para mí, que todavía la tengo atragantada. Para poder cooperar con los otros hay que aceptarlos tal como son y no como deberían ser. Lo que es una especie de punch directo al corazón del acto pedagógico, que como ustedes saben está montado sobre la idea de que uno tiene que transformar al otro. Y de alguna manera uno deriva de ese argumento algo también muy interesante, que es, a las personas que amamos no las queremos cambiar, no las queremos transformar. Es más,
buena parte de las peleas que iniciamos están vinculadas a que alguien y pretende hacer del otro otra cosa, y uno como corresponde le dice, pero pará, ¿vos sos mi amigo o sos mi enemigo? ¿No? En la amistad es hermoso, ¿no? Uno pelea hasta que el amigo te dice, pero pará, yo soy este, que soy yo, qué sé yo, ¿me querés así como soy o querés que sea de otra manera como sea? ¿No? Entonces es interesante comparar esa figura de la amistad y el amor, que son las dos cosas más poderosas que hay en este mundo, ¿no? Con el desprecio, ¿no? Entonces dice, estoy buscando, como apurarme, me olvidé cuál era el final, pero ya lo voy a decir. Ignorante, dice de Rancière, ignorante, ¿saben lo que quiere decir? Ignorante de la desigualdad. Miren lo que dice. Recuerden que la figura clásica de Rancière, por la que muchos lo conocimos, un libro hermosísimo, que si alguien quiere me lo pide, yo se lo mando, porque tengo digitalizado, se llama El maestro ignorante, ¿no? Entonces él dice, el ignorante quiere decir fundamentalmente ignorante de la desigualdad. De la desigualdad. El maestro ignorante es aquel que no quiere saber nada de las razones de la desigualdad. Es aquel que es ignorante de ello y que comunica dicha ignorancia. Es decir, comunica esa voluntad de no saber nada de eso. Los pedagogos, los maestros, los funcionarios, ¿no? Usamos mucho esa figura que está vinculada a la utopía y a la promesa, ¿no? Está por todos lados, ¿no? La conocemos desde varios puntos de vista. Pero cuando alguien dice, por ejemplo, ¿no? La igualdad está en el horizonte, o la igualdad es un punto de llegada, que difícilmente alguien se puede oponer a ese enunciado, también está diciendo al mismo tiempo que no está, ¿no? Y yo creo que entre esos dos mundos, ¿no? Hay mucho para pensar y le agradezco la paciencia por escucharme. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.